Hola, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Machinea, ex ministro de Economía argentino, ex presidente del Banco Central, ex secretario general de CEPAL, entre muchas otras cosas, y ha venido a compartir su tiempo al instituto para hablarnos de la crisis argentina. José Luis, la situación en Argentina estaba complicada en los últimos meses, desde abril-mayo del 18, con los problemas cambiarios y financieros, la situación se agravó considerablemente, pero después del resultado de las PASO, las primarias celebradas el 11 de agosto pasado, parece que todo dio un vuelco, se aceleró mucho más la situación. ¿Cuál es a día de hoy la situación en el país? Bueno, como tú bien lo has señalado, las PASO aceleraron el proceso. No es que no hubiera problemas, también lo dijiste, había problemas ya serios en el gobierno de Macri. Para poner un indicador riesgo país, o sea, cuánto pagaba la Argentina por arriba de los bonos del gobierno de Estados Unidos, había aumentado ya mucho. Pero efectivamente, un día después de las PASO, lo que hubo es un aumento fuerte del riesgo país, hubo una desconfianza mayor. ¿Qué es lo que agregó eso en la coyuntura? Es que esa incertidumbre redujo la posibilidad de seguir refinanciando la deuda. Como casi todos los países, Argentina tenía vencimientos de largo plazo y vencimientos de corto plazo. A lo largo de este año vencían letras del Tesoro por montos importantes en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y de repente, cuando el gobierno quiso volver a licitar, eso que tenía más o menos, iba refinanciando alrededor del 90% de lo que vencía, pasó a 3% o 5%. Quiere decir que lo que se generó rápidamente es un problema de liquidez, como pasaría a cualquier gobierno del mundo que nadie le presta por un tiempo. Y eso, ese problema de liquidez, lo que hizo es difícil o casi imposible pagar la deuda como estaba. Entonces lo que el gobierno argentino decidió hacer es, como se llama hoy día, reperfilar la deuda. Quiere decir, y lo puso en términos de vamos a estirar los plazos, no vamos a hacer quita, vamos a pagar la misma tasa de interés, pero vamos a correr el problema, el vencimiento de los papeles. Y eso lo que empezó haciendo así, claro, en un país como la Argentina, el anuncio de eso lo que generó es mucha incertidumbre, más ruido, hemos vivido demasiadas crisis, y entonces los mecanismos de defensa se pusieron a full a ver qué se puede hacer. Y lo que se puede hacer es que la gente empezó a comprar dólares, lo que pasó es que la gente empezó a sacar los depósitos de la Argentina, y entonces el gobierno implementó una medida adicional, que es un control de cambios. No es tan fácil ahora comprar dólares como era en el pasado, no es tan fácil sacar la plata del país, ¿no? En pesos al menos, pasar de pesos a dólares. La plata en dólares, si uno tiene depósitos en dólares en Argentina, todavía los puede sacar, digamos, ¿no? Pero la gente tiene temor, y la pregunta que se hace es, ¿y por cuánto tiempo esto será? Entonces hubo una mini corrida contra los depósitos en dólares, la gente empezó a sacar los depósitos. Por suerte el gobierno reaccionó muy bien, mostró que tenía margen, que no había problema de crisis financiera, y por lo tanto la reducción de los depósitos en dólares disminuyó fuertemente, y espero que siga así. Ahora, de cualquier manera, este periodo de transición es excesivamente largo. Las PASO, que son unas internas teóricamente dentro de los partidos, se convirtieron en como una primera vuelta, y esa primera vuelta la gente se puso muy nerviosa, y faltan para el momento que asuma el próximo gobierno todavía como 3 meses, ¿no? Sí, octubre, noviembre, 2 meses y medio. 2 meses y medio, que es una eternidad, digamos, en un país como la Argentina en estas circunstancias. Así que yo creo que el gobierno, considerando el impacto que tuvo el equipo económico, el actual ministro de Economía y la gente que trabaja con él, lo está haciendo bien, pero la incertidumbre sigue, y creo que, espero que después de las elecciones, que posiblemente vuelva a ganar, va a ser muy difícil que cambie los resultados que hemos tenido en las PASO, haya posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo, ya sí, acerca del proceso de transición.
Dos cosas. La primera es que bueno, la incertidumbre es muy alta y si miramos algunos indicadores como el riesgo país del cual hablabas antes, la inflación o el tipo de cambio están disparados y crean mucho nerviosismo en la gente y en la calle. Entonces lo primero es, hay muchos que comparan o tienden a comparar esta situación con la de 2001, el corralito, la gran crisis que se vivía entonces. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre la situación actual y la de 2001? Y lo otro es que, bueno, evidentemente, como también bien decías, no es que el resultado de las próximas elecciones esté cantado, pero las certezas son las que son y las posibilidades de unos y otros también. Pero con independencia de quién gane, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene a futuro? Y cuando hablo de futuro me refiero al futuro inmediato, porque en el medio plazo aquí es mortal. ¿Cuáles son los desafíos a futuro del nuevo gobierno? Bueno, yendo al primer aspecto que vos señalabas, ¿en qué se parece esta crisis a la crisis del 2001? Yo diría, bueno, la crisis del 2001 fue mucho más virulenta y yo no veo ninguna posibilidad de que esta crisis tenga la magnitud de esa crisis. Primero, que la deuda en ese momento era mucho más alta. Segundo, que había que salir de un sistema de la convertibilidad, que era un esquema muy rígido de política económica, y como todos los contratos estaban hechos en dólares en Argentina, salir de la convertibilidad significaba que había que romper todos los contratos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Bueno, eso produce, al menos en el corto plazo, un impacto negativo sobre la economía, que fue el desplome, ¿no? Del nivel de actividad económica, cayó como 15%, los salarios reales cayeron 25%, en el 2002, el desempleo llegó a 25%, o sea, muy lejos de la situación actual. Yo no veo que lleguemos a una situación de ese tipo. Creo que la situación es mucho más manejable que la que era en ese entonces. Ahí vos mencionaste corralitos. Yo creo que eso tampoco existe posibilidad de que existan corralitos. Por suerte el sistema financiero está muy solvente, ¿no? Por ejemplo, los depósitos en dólares, que la gente tiene miedo, que sí o que no. Bueno, el 50% de los depósitos están encajados en el Banco Central, o sea, ni siquiera están prestados. Y los otros depósitos están prestados a corto plazo, o sea, firmas muy solventes relacionadas con la exportación. Así que yo no veo riesgos en el sistema financiero y eso fue lo que pasó también en la crisis del 2001. Así que la situación es difícil, pero creo que es dentro de la estrechez que tiene todavía manejable. El futuro, claro, es difícil pensar el futuro en este contexto de mucho ruido, mucha incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se abre una nueva posibilidad, una alternativa. Digamos, hasta ahora en las PASO al menos la gente votó casi un 50% por la fórmula de Fernández, digamos. Entonces hay una esperanza que eso pueda traer un cambio positivo. La situación no va a ser sencilla, porque no es sencilla la situación de la Argentina, y por lo tanto el proceso de cambio que se quiera hacer tendrá que ser un proceso gradual, digamos, ¿no? Y será importante que el nuevo presidente muestre, como creo que va a mostrar, que el control del poder, que maneja el gobierno, que decide a quién nombra en los puestos importantes de ese gobierno, y que pone en marcha un programa económico, que obviamente va a tener diferencias con el programa del presidente Macri, pero que si él se observa de que él tiene suficiente capacidad política para llevar adelante ese programa, yo espero que nos ayude a salir de la situación donde estamos. Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias por compartir con nosotros tu visión sobre la actual situación argentina. Hasta la próxima. Gracias a vos.